Ok, la pregunta del día de hoy, ¿cómo podemos adicionar una gráfica de probabilidad acumulada en mi análisis de Spotfire? Típico para soluciones de caracterización, cuando estamos haciendo análisis básico de nuestros datos, estamos haciendo algún estudio de caracterización, por ejemplo, en este caso se tomaron medidas de corriente en diferentes electrodomésticos en diferentes casas de Bogotá y quiero estudiar el comportamiento de esa distribución de corriente. Entonces estoy haciendo caracterización sobre esos datos. Ya he avanzado en mi caracterización, tengo una tabla que me muestra, por ejemplo, los diferentes percentiles. Me está diciendo, por ejemplo, que la distribución, que el 97% de mi distribución está por debajo de 1.2 amperios, por ejemplo. Entonces lo que quiero hacer ahora es adicionar una visualización que me muestre esta tabla, pero gráficamente. Y esa es la que se conoce como la tabla CDF, la CDF, que significa Cumulative Distribution Function. Entonces, si buscamos en internet hay diferentes opciones para hacerlo, pero la idea es poder hacerlo en Spotfire. Dentro de la página de TIBCO Spotfire hay una página que se llama Exchange, y dentro de esa página en Exchange existen diferentes funciones de datos que ya están desarrolladas, así que se pueden simplemente bajar y conectar a mis datos en Spotfire para que funcione dentro de mi análisis. Entonces, si buscamos CDF, vamos a encontrarla y vamos a hacer clic en ese link, y todas estas van a tener diferentes tabs. En el tab que se llama Releases vamos a encontrar un archivo .zip, que es el que vamos a bajar. Apenas descomprimimos ese archivo .zip, vemos tres diferentes archivos: SFD, el DXP y el PDF. Entonces el README es simplemente información sobre en qué consiste la función de datos, pero nos vamos a concentrar en estos dos. Este es el Spotfire, es un template de Spotfire que les muestra el ejemplo. Aquí hay un ejemplo de una función y les dice que esto tiene una función de datos detrás de escenas. ¿Qué significa que sea una función de datos? Quiere decir que es un script, y podemos ver el script que está detrás. Muy sencillo, es un par de líneas de código, y en esta función de datos nos dice cuáles son los parámetros de entrada y cuáles son los parámetros de salida para nosotros poder utilizarla en nuestro propio análisis. Así que prácticamente utilizamos este DXP como guía. Ahora, una vez entendemos cómo funciona el script en esta guía, nos vamos a nuestro archivo, y en nuestro archivo vamos a insertar esa función de datos, y esa función de datos viene del archivo zip que descargamos de Community Exchange de TIBCO. Entonces, este es un archivo SFD, que significa es una función de datos. Cuando le hago clic en abrir, vamos a poder conectar mis propias entradas y mis propias salidas al script. Entonces, ¿qué es mi entrada? Mi entrada en este momento estoy caracterizando mi corriente que viene de mi tabla de datos. ¿Y qué es mi salida? Mi salida va a ser una tabla nueva que se va a llamar tabla CDF. Y vamos a refrescar esa función automáticamente. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a poder visualizarla. Ahora insertamos una línea, vamos a simplemente a mover estas visualizaciones alrededor, darle un poco más de espacio a la que acabamos de insertar. En este caso debemos estar seguros de que estamos utilizando la tabla que es la tabla que acabamos de crear con la función de datos CDF Table, y en el eje X vamos a poner el valor, y en el eje Y va a ser la probabilidad. Simplemente verifique que no tiene ninguna agregación en la probabilidad, y esto por defecto les va a salir un auto bind. Entonces simplemente clic derecho del mouse y remueven este auto bind para que se les vea más como una curva de probabilidad o una Cumulative Distribution Function, que son las que nos sirven para hacer un análisis más a fondo en nuestra caracterización. Entonces así acabamos de incluir una función de datos que encontramos en internet, la adicionamos a nuestro análisis y ahora tenemos una caracterización más completa.